Buenas noches con todos. Bueno, el día de hoy, continuando con las exposiciones de hermano mayor de sistema circulatorio, tenemos la ponencia de diferentes cardiopatías, vasculopatías, a cargo de Isabel Valdés y de Oscar Rivera. Esta clase va a ser una grabación, así que estén atentos a todo lo que han puesto en el PPT, porque lo han hecho con la mejor de sus intenciones. Adelante, Oscar e Isabel. Ya. ¿Cómo están chicos y chicas? Mi nombre es Oscar y mi compañera Isabel. El día de hoy vamos a revisar estos puntos, ¿no? Disfunción endotelial, aterosclerosis, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, trombosis e insuficiencia venosa. Todos estos puntos son muy importantes ya que ahora están llevando sistema cardiovascular y seguro en clínica lo van a ver. Entonces vamos a empezar con lo que es disfunción endotelial. Entonces, ¿qué es la disfunción endotelial? Primero hay que saber qué es el endotelio. El endotelio es la capa más interna de los vasos. Eso es lo principal que deben saber sí o sí. Entonces, ¿cuándo va a haber una disfunción endotelial? Esto se va a dar debido a diversos factores. Y uno de los principales es el estrés oxidativo. Entonces, ¿qué hay aquí en este endotelio? Hay una regulación, hay una homeostasis. ¿Entre quiénes? Entre factores, agentes vasoactivos, entre agentes vasoconstrictores y agentes vasodilatadores, ¿no? Unos que dilatan y otros que hacen constricción. Y dentro de estos vasoconstrictores, que además promueven la inflamación, hipertrofia y trombosis, ustedes pensarían que es malo, ¿no? Endotelina, la angiotensina, el factor de crecimiento de grado de plaquetas, no es malo en sí, más bien es bueno, porque cuando nosotros, digamos, nos da un shock o tenemos una hipotensión, estos van a actuar y al ser vasoconstrictores nos van a elevar la presión arterial y es justamente lo que necesitamos. Por otro lado, tenemos también a los vasodilatadores, que se suelen estar relacionados en ser agentes antiinflamatorios, además de vasodilatadores, antitrombóticos y que revierten la hipertrofia. Es decir, todo lo contrario a estos, ¿no? Entonces, muy importante, estos son los principales, obviamente hay más, pero estos son los que tocaremos ahora. Óxido nítrico, como ustedes ya sabrán por sus clases, hace vasodilatación, muy importante. Y endotelina, angiotensina, factor de crecimiento de grado de plaquetas, B, vasoconstricción. Eso es lo principal. Uno hace dilatación y el otro hace constricción. Entonces, cuando hay una disfunción endotelial, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una disminución del óxido nítrico. Entonces, al haber una disminución del óxido nítrico, ¿causada por qué? Puede ser por diversos factores. En sí es multifactorial, ¿no? Pero ya sabemos que el estrés oxidativo es una de las principales causas. Puede ser el tabaco, la mala dieta, no hacer ejercicio, todo lo que saben, todas las cosas malas, todo eso puede afectar al óxido nítrico y que disminuye su cantidad. Y ya sabemos que una mala dieta, un mal estilo de vida, ¿no? Fumar, tomar, todo lo que cause estrés, eh, al futuro te puede producir una cardiopatía isquémica. Y eso es lo que también vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, al haber una disminución del óxido nítrico, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes van a estar principalmente actuando? Los vasoconstrictores. Entonces, ahí tú ya te das cuenta que hay una disfunción endotelial, ¿no? Hay estrés oxidativo, eh, tus células endoteliales se empiezan a activar y vamos a ver el siguiente slide. Entonces, todo este daño endotelial, ¿no? Lesión endotelial, como les mencioné, es a causa de diversos factores como el estilo de vida, el fumar, la hiperglucemia. Entonces aquí tenemos diversos factores que afectan. El LDL elevado, acuérdense que este es el malo, no es el bueno. El HL es el bueno. Este es el LDL, malo. La hiperlipidemia, la hiperglucemia, ¿no? Que es una alta cantidad de glucosa en sangre, que más que todo se ven diabéticos. La hipertensión arterial también. Aumento de toxinas asociadas a tabaco. Es por eso que tabaco, fumar, no es bueno, ¿no? Es malísimo. ¿Qué va a pasar con todo esto? Estas son tus células endoteliales. Estas son tus células endoteliales. Este es tu vaso. Y como les mencioné, las células endoteliales son la capa más interna del vaso. Aquí todas tus células endoteliales, todo bonitas. Entonces, todos estos factores, todo este estrés oxidativo, todo esto malo que ya conocemos,
va a aumentar la permeabilidad al colesterol, LDL. Entonces, tus células endoteliales van a permitir la entrada de colesterol LDL, que es el malo. Acuérdense, HDL es el bueno. LDL es malo, malísimo. ¿Y qué más? Va a aumentar la adherencia de los leucocitos, en este caso monocitos, al endotelio. Acuérdense que los monocitos luego evolucionan a macrófagos, ¿no? Entonces, va a aumentar la adherencia de estos y su permeabilidad. Entonces, van a empezar a entrar, porque sabemos que los monocitos, el LDL, se encuentran en sangre, ¿no? Ahora están en sangre. Entonces, aumenta la permeabilidad, entonces estos van a empezar a entrar a esta capa. Van a empezar a entrar, y sabemos que estas células ya no son normales, o sea, ya no están bien. ¿Qué pasa? Están lesionadas. Entonces, al estar lesionadas, estas mismas células endoteliales liberan estrés, liberan ROS, ¿no? Todo ese ROS, todo ese estrés oxidativo, ¿qué va a pasar? Van a oxidar, va a oxidar tu LDL. Y el LDL oxidado es malo. Y ahora, ¿qué va a pasar con tus monocitos que entraron también? Todos los monocitos que entran se transforman en macrófagos, y los macrófagos, ¿qué hacen? Fagocitan. Entonces van a empezar a fagocitar ese LDL oxidado, que lo ven como que raro. Van a empezar a fagocitar, pero al ser oxidados, ¿qué va a pasar con los macrófagos? Se van a morir. Y al morirse, estos se le denominan a estos macrófagos muertos y con bastante colesterol malo dentro suyo, células espumosas. Estas células espumosas se van a empezar a acumular en este centro. A este centro le suelen denominar centro necrótico. ¿Por qué? Porque hay puras células muertas, ¿no? Las células espumosas son los macrófagos ya muertos con LL dentro suyo. Ya, entonces se va a empezar a acumular y se va a empezar a acumular, disculpen, se va a empezar a acumular el centro necrótico. Además, ¿qué más encontraremos? Colesterol, hendiduras, esto es colesterol, las células espumosas. Y esto que ven aquí abajo son las células musculares lisas, ¿no? Las células musculares. Estas células musculares van a empezar a migrar a este centro necrótico también. ¿Gracias a quién? Gracias a la PDGF. ¿Ya? Entonces van a empezar a migrar y van a formar como una capa encima de este centro necrótico, como ven acá. Van a empezar a formar una capa. Entonces vamos a tener dos capas, por así mencionarlo, dos centros, un centro necrótico y otra placa aquí que le va a dar la resistencia. A todo esto se le denomina placa de ateroma. Todo este conjunto se le denomina placa de ateroma. Entonces es muy importante, ¿no? Todo el estrés, todo lo malo, los factores malos que predisponen a la lesión endotelial va a producir en un futuro. Obviamente esto no es de la noche a la mañana, demora años, una placa de ateroma. Y esta placa de ateroma es mala, porque te puede producir infartos, cardiopatías isquémicas, y lo que ya conocemos como elevación de ST, ¿no? En el EKG, que seguro ya han visto o van a ver. Entonces, ¿qué predispone? Hay diferentes factores de riesgo para que se produzca todo esto, ¿no? Como ya les mencioné, el tabaco, malísimo, la hiperlipidemia, ¿no? La hipertensión, la diabetes. En sí, esta aterosclerosis está muy relacionada a lo que es cardiopatía isquémica. Es todo un tema muy abundante. Entonces, también tenemos, esos son los modificables, ¿no? El tabaquismo, hipertensión, hiperlipidemia, diabetes, y los no modificables, obviamente está la edad, el sexo, los antecedentes familiares, ¿no? Entonces, esta es una pequeña tabla que también les quise mostrar. Entonces, dentro de los modificables, muy importante, acuérdense, tabaquismo, hipertensión, estos siempre suelen preguntar, así que te fijo. Diabetes, hipercolesterolemia, ¿no? Acuérdense que el LDL elevado y el HDL, que es el bueno, se encontraría disminuido. La obesidad, el sedentarismo, ¿no? Entonces, todo esto va a predisponer a una lesión endotelial, y si hay una lesión endotelial, te puede predisponer una placa de ateroma, y si te predispone una placa de ateroma, esta placa de ateroma en un futuro se puede romper, formarte un trombo, y si forma un trombo te puede llegar a dar un infarto, ¿no? Un infarto agudo de miocardio. Y eso no queremos. Entonces aquí está una imagen un poco más chévere de la placa de ateroma, lo que le mencioné, que es esto de acá, pero, pero más bonito. Entonces tenemos el centro necrótico. ¿Por qué? Porque hay puras células muertas, ¿no? Encontramos restos celulares, los macrófagos que ya están como células espumosas, que dentro tienen colesterol, restos de colesterol. Tenemos también cristales de colesterol afuera.
calcio, y esta capita que ven aquí, media roja, un poco más rosada, roja, esta es la cápsula fibrosa. Entonces, eso es la placa de Troma. Está compuesto por un centro necrótico, que es esto de acá, el amarillo, toda esta parte, y una cápsula fibrosa, que es esta de aquí arriba, que está compuesta, que les mencioné, que las células musculares lisas migraban acá por un factor, migraban y se colocaban en la parte encima de este centro necrótico. Entonces aquí vas a encontrar qué cosas, células musculares lisas, macrófagos también, células espumosas, linfocitos, colágeno, ¿no? Muy importante, elastina, glucanos. Entonces se va a formar toda una placa. A esto se le denomina placa de ateroma. Acuérdense que placa de ateroma es muy diferente a trombo, ¿no? Placa de ateroma es muy diferente a trombo. Trombo se forma cuando esta placa de ateroma, eh, por un factor hemodinámico, se rompe. Entonces, si se rompe esto, ahí recién pasaría lo que es ser un trombo. Entonces, si se rompe acá, ahí recién empieza a salir todo el centro, ¿no? Todo el contenido, y ¿qué va a pasar? Van a venir las plaquetas porque actúan, ¿no? Se van a empezar a adherir, tu cuerpo solito va a querer protegerte, pero al final te puede hacer hasta más daño. Entonces va a querer, y lo que se forma aquí con las plaquetas y demás factores adherido a esta placa, aquí el endotelio, eso se le denomina trombo. Y luego este trombo puede desprenderse, igualito por un factor hemodinámico, y si se desprende, se convierte en un émbolo, cuando está libre, ¿no? En sangre. De tu arteria, todo chévere, y este está volando. Eso es émbolo. Eso es algo básico que deben de saber y muy importante. Émbolo en sangre, libre, trombo aquí adherido, placa de ateroma, todo esto. Eso es muy, muy importante. ¿Y ahora qué puede pasar con este trombo? Obviamente, así algo breve, si tienes tu arteria aquí, y aquí tú tienes tu placa de ateroma, se rompe, empieza a salir todo el contenido, tus plaquetas inteligentemente van a empezar a adherirse, los glóbulos rojos también, ¿y qué va a pasar con tu vaso? Se va a obstruir. Mira, se puede obstruir parcial o completamente. Si se obstruye completamente, ¿qué va a pasar aquí? Ya no llega sangre, aquí ya deja de llegar sangre. ¿Ya? Entonces, si no llega sangre, te va a predisponer a una necrosis, ¿no? A una lesión, luego una necrosis y ya lo que conocemos como infarto, ¿no? Si es que estamos hablando de las arterias que irrigan el corazón, obviamente. Un infarto y ya pues, infarto ya saben cómo lo vemos en el EKG con una elevación de ST, ¿no? Eso es muy importante también. Ya. Y ahora voy a borrar. Ya, y ahora la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, esto puede variar, ¿ya? Vamos a leer un poco sobre esto, que sabemos que es uno de los factores también que predisponen a lesión endotelial. Entonces, presión arterial va a variar de acuerdo si es a la guía americana o la guía europea. Por ejemplo, según la American Heart Association, la AHA, la gran conocida, aquí mencionan que hipertensión arterial es cuando tú tienes una presión sistólica mayor a 130 y una presión diastólica mayor a 80. Esto es muy importante porque difiere, ¿no? Es diferente a la europea, en donde es un poco más. Y esta guía la sacaron en el 2017. Antes ellos también tenían la hipertensión arterial a partir de 140, pero ahora es a partir de 130. Y esta disminución, ¿no? Para denominar la hipertensión arterial ha hecho que aumente un 15% de los casos de hipertensión ahí en Estados Unidos. Pero sí está bien avalada, bien, bien fundamentada. Entonces, les voy a mostrar las dos, ¿no? Creo que en Perú, para temas de examen, se usa la de 140, creo. Entonces, tenemos la normal, que ya sabemos, menos de 120, y la presión diastólica, menos de 80, elevada, pero todavía no es hipertensión arterial, pero obviamente puede llegar a serlo, entre 120 y 129, y la diastólica, menos de 80. Miren bien esto, la I o O. En cambio, hipertensión arterial, ya, grado 1, ¿no? Nivel 1, es a partir de 130 a 139 en la sistólica. O que tengas la diastólica entre 80 y 89. La presión arterial tipo 2
es a partir de 140 o más, y la diastólica o mayor a 90, ¿no? Igual mayor a 90. Y la crisis hipertensiva, según la AJA, se le denomina cuando tiene la presión sistólica mayor a 180 y la diastólica mayor a 120, mayor o igual a 120. ¿No? Así se debe tratar, no es una crisis. Puede ser una emergencia o una urgencia. Y hay que actuar rápido. Entonces, acuérdense de esto. Para resumir, la hipertensión arterial se denomina a partir de 130, muy importante. Y la diastólica a partir de 180, según la AJA, ¿no? Según la americana. Pero también les traje la europea, porque esta creo que también suelen usar aquí en Perú. Esta es la guía europea de 2018. Tenemos óptima, mucha lo que todos quisieran, es la sistólica menor a 120 y la diastólica menor a 80, normal de 120 a 129 y o la diastólica de 80 a 84, ya normal alta, como que ya quiere, pero todavía no, de 130 a 139, que si estuviésemos allá en Estados Unidos ya sería denominada hipertensión arterial, ¿no? Entonces tienen que tener muy en cuenta esto, que aquí se le denomina normal alta, o sea, no es hipertensión arterial todavía, pero allá en Estados Unidos ya sería, porque ya está en 130. Y o la diastólica de 85-89, y aquí recién la gran diferencia es que la hipertensión de grado 1 se le denomina cuando la sistólica, la presión arterial sistólica, está a partir de 140 a 159 y o puede tenerla o no, la diastólica de 90 a 99, muy importante, entonces esto es importantísimo. Y la de grado 2 es a partir de 160 a 179 y o lo que sigue de 100 a 109, la de grado 3 mayor a 180, mayor o igual, y o la diastólica también importante, ¿no? Mayor a 110. Y también hay una sistólica aislada que se suele ver más en ancianos, mayor o igual a 140, y la diastólica, obviamente, como es sistólica aislada, la diastólica está como que no muy elevada, ¿no? Menor a 90. Entonces, esto es muy importante. Acuérdense les puede venir un caso, ¿no? Paciente viene por primera vez a la consulta, nunca antes ha ido, no conoce qué es una consulta, y tú le ves que tiene la presión arterial elevada, 150 sobre 90, ¿ya? Entonces te piden, digamos, cuál es el manejo siguiente, ¿qué se haría? Y te sale darle tratamiento, ¿no? Antihipertensivo, puede ser un INJECA, ¿no? Que es lo usual que se suele dar. Entonces tú no vas a marcar eso. ¿Por qué? Porque para diagnosticar hipertensión arterial tienes que hacerles por lo menos, como mínimo, 2 tomas. Entonces, si es su primera consulta, significa que antes probablemente nunca le han hecho o le han sacado su presión arterial. Entonces tú no puedes diagnosticarle ni darle un tratamiento, pero ya. Entonces, esa no sería la respuesta, ¿no? Solo les doy como un ejemplo. Tiene que ser como mínimo 2 tomas. Y lo mejor, ya cuando se hace sus chequeos, es hacerle una toma antes de la consulta, ¿no? Antes de iniciar, en plena consulta, y una al final. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero que no se suele hacer. Y como mínimo 2 tomas, hasta 3, hacerle una toma en su casa, que venga otro día, y ahí recontraconfirma si tiene o no hipertensión arterial y el grado, ¿no? Y obviamente hay que darle su tratamiento, que es lo principal, porque esto predispone a tiene bastantes riesgos. Entonces es muy malo, tiene que llevar sí o sí su tratamiento. Entonces, la hipertensión arterial, como ya les denominé, se puede variar si nos guiamos según la AJA o según la guía europea, no es la americana, la europea, pero ya en general tenemos 2 tipos de hipertensión, o se clasifica en 2. Tenemos la hipertensión arterial esencial o primaria y la hipertensión secundaria. ¿En qué se diferencia? Es que la arterial, la esencial o primaria, tiene un 90-95%, o sea, casi todos los casos, y la secundaria en un 5-10%, puede variar. Pero la esencial no se conoce la causa no es concreta, es idiopático, ¿no? Obviamente hay factores asociados a esto, ¿no? Un mal estilo de vida, el tabaco, todo lo que les mencioné está asociado, pero no es una causa específica. Por otro lado, tenemos la secundaria, donde sí se conoce la causa y encima es potencialmente corregible. Aquí les traje una pequeña tabla sobre las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria, porque como les mencioné, la esencial o primaria no se conoce muy bien la causa, pero la secundaria sí, y se da en menos casos, ¿no? Pero se siguen dando. Entonces tenemos de origen renal, puede ser a causa de una enfermedad renal parenquimatosa, una hipertensión
renovascular también. Puede ser de origen endocrinológico, como un hiperaldosteronismo primario, un síndrome de Cushing, un feocromocitoma, ¿no? que es un tumor, hipertiroidismo, hipotiroidismo, cromegalia, hiperparatiroidismo, podría ser. Y otras causas tenemos la coartación de aorta. Acuérdense que aquí la presión arterial, el pulso suele ser diferente en miembros inferiores que en miembros superiores. Puede ser también una hipertensión inducida por fármacos porque fue a causa de esta, ¿no? Un síndrome de apnea y hipopnea del sueño también. Entonces son las principales causas de hipertensión arterial secundaria donde se conocen, ¿no? ¿Qué es lo que le ha causado esa elevación de la presión arterial? Y es corregible en la mayoría de casos. Y la esencial no se sabe, pero se da en la mayoría de personas. Entonces, cuando sospechamos de una hipertensión arterial secundaria, cuando la hipertensión sea antes de la pubertad, o sea, la hipertensión, las primarias se suele dar, ¿no? En personas mayores, ya que han tenido un mal estilo de vida, no han hecho ejercicio, comen mal, bastantes grasas, en esas personas. Pero una persona joven, como para que desarrolle una hipertensión arterial denominada primaria a causa de todos esos factores de riesgo, es difícil, se puede dar, pero es difícil. Pues la mayoría de veces, si es joven, puede estar relacionado a, ¿no? un feocromocitoma, que es un tumor, u otras cosas, porque no es lo usual. Entonces, en secundaria suele ser antes de la pubertad, ¿no? Porque no es lo usual en la primaria, es todo lo contrario. También puede ser antes de los 30 años en pacientes no obesos, ¿no? O sea, si ni siquiera es obeso, tú no pensarías que, pucha, tal vez no come bien o no hace ejercicio, entonces ahí es medio raro y ahí podrías pensar en una secundaria. Y aparte sin historia familiar de hipertensión, ¿no? Así su papá murió de infarto, su papá, toda su familia tuvo hipertensión arterial desde niños, ¿no? Desde jóvenes, eso podría ser. Una edad de comienzo mayor a 60 años también, ya en ancianos, eh, cuando hay una elevación aguda de la presión arterial en pacientes con una presión arterial previa normal. Digamos, ayer estaba su presión arterial normal, el día siguiente está elevadísimo. Entonces, medio raro, ¿no? Una hipertensión arterial resistente, ¿no? Refractaria. O sea, tú le das tratamiento, ponte el YECA, que es lo usual, y no responde. Entonces, podrías pensar que es una secundaria a causa de otra cosa. Y es por eso que no disminuye. Presencia o síntomas y signos que orienten a una enfermedad subyacente, obviamente siempre hay que descartar. Por eso estos pacientes hay que hacerle su EKG, ver el perfil renal, ¿no? Creatinina, descartar todo eso. Ver proteinuria, examen de orina. También toma de fármacos capaces, hay fármacos que pueden inducir la hipertensión arterial. Entonces también muy importante siempre preguntar por el antecedente del paciente, ¿no? Su historial. Si ya lleva un fármaco, fácil ya tiene una enfermedad previa y ahí uno asocia. Entonces, como siempre, muy importante la anamnesis y obviamente el examen físico clínico. Bueno, eso sería todo por mi parte. Le daré paso a mi compañera Isabel. Ya. Bueno, antes de definir la hipertensión pulmonar, vamos a ver aquí un corazón normal con sus cuatro cavidades, dos superiores, las aurículas, y las dos inferiores, los ventrículos. Cuando la sangre llega al corazón derecho, es bombeada hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, se oxigenan los pulmones y regresa hacia el corazón izquierdo. En el caso de la hipertensión pulmonar, hay cambios en las células que cubren las arterias pulmonares, endureciendo las paredes o formando tejidos adicionales que podrían bloquearlas. Estos cambios pueden obstruir o reducir el flujo sanguíneo y se eleva la presión arterial pulmonar. Y ya para definir la hipertensión pulmonar como tal, es una presión arterial media mayor de 25 milímetros de mercurio en reposo o más de 30 en actividad, a este nivel obviamente. Cuando hay mayor presión, el ventrículo derecho va a tener que trabajar mucho más para poder vencer esta presión y poder bombear la sangre hacia los pulmones. Entonces, el músculo cardíaco se va a cansar, se va a ir debilitando y con el tiempo habrá una falla cardíaca. Siguiente, por favor. Ya. Y bueno, esos son los grupos según las causas. Esto lo van a tocar más a fondo en Pato 3, pero igual se los pongo para que sepan cómo se clasifica. Está el grupo 1, que es hipertensión arterial pulmonar, usualmente idiopático. Está la secundaria, esa cardiopatía del lado izquierdo. Secundaria, enfermedad pulmonar por enfermedad tromboembólica crónica y mecanismo no aclarado o multifactorial.
También decirles que en muchas ocasiones los síntomas aparecen cuando existe un daño ya muy avanzado. Entonces, los signos de enfermedad pueden no ser visibles durante meses o durante años. Y conforme avanza la enfermedad, los signos empeoran y recién ahí se van a hacer notorios. Y entre los síntomas principales van a ser la disnea, que es la dificultad para respirar, fatiga, el paciente puede sentir presión o dolor en el pecho, mareo, síncope, podemos ver edema en miembros inferiores, cianosis y entre otros. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la trombosis, es un trastorno que implica la formación de trombos en los vasos sanguíneos y puede afectar a cualquier órgano, ya que el trombo, dependiendo en dónde se encuentre, obstruye la irrigación hacia el órgano afectado. Por ejemplo, puede haber un infarto cerebral, un infarto miocardio, una trombosis venosa profunda que puede terminar haciendo una embolia si es que el trombo se despega y viaja a través de la circulación, como ya lo mencionó Oscar. Y tenemos la triada de Virchow, que es para que se dé la trombosis. eh, bueno, esta triada se las van a mencionar durante casi toda la carrera. Y bueno, implica la estasis sanguínea, un estado de hipercoagulabilidad y daño endotelial. Siguiente, por favor. Ya, en esta imagen creo que se puede entender un poco mejor. Hay un ejemplo de el daño endotelial, que en este caso es el colesterol, que bueno, podría ser una placa, como ya les mencionó Oscar también. En cuanto a la estasis sanguínea, significa que la velocidad de la sangre es lenta, que está casi como estancada. Entonces, todos esos factores van a favorecer que se formen los trombos y sabiendo esto, también se puede prevenir mediante una buena dieta, baja en grasa, siendo físicamente activos para prevenir la estasis sanguínea y en general teniendo una vida saludable. Siguiente, por favor. Ya, ahora la insuficiencia venosa. Es la incapacidad de las venas para retornar la sangre hacia el corazón. Usualmente se debe a un mal funcionamiento de las válvulas de las venas, aunque también puede suceder por un antiguo coágulo de sangre. En el caso de las piernas, hay dos cosas fundamentales que van a permitir que la sangre venza la fuerza de gravedad y pueda regresar hacia el corazón. Lo primero son las válvulas. Estas se encuentran en las paredes de las venas que podemos ver acá en la pierna izquierda de la foto. Y bueno, solo tienen un movimiento unidireccional ascendente hacia el corazón, lo que va a permitir el flujo hacia arriba. Y en segundo lugar, las venas de las extremidades inferiores se encuentran situadas entre los músculos. Entonces, con cada contracción muscular, en palabras sencillas, como que estas venas se van a exprimir y permite el flujo ascendente de la sangre. Este es el motivo por el cual siempre se aconseja tener una vida activa, ¿no? Caminar, hacer ejercicio para poder favorecer la circulación sanguínea con la contracción muscular. Pero cuando las venas pierden su elasticidad, se dilatan y provocan que esas válvulas se separen unas de otras y no se puedan cerrar bien, y como consecuencia de eso, por gravedad, la sangre se va a quedar en las piernas y se produce la insuficiencia venosa crónica y ahí van a aparecer las varices, el paciente va a referir que siente sus piernas cansadas y entre otros síntomas que luego les voy a mencionar. Entonces acá sería importante mencionar los factores de riesgo, que son antecedentes familiares, antecedentes de trombosis venosa profunda, obesidad y sedentarismo, ya que como les mencioné, la contracción muscular favorece la circulación y eso se pierde cuando las personas son sedentarias, se las pasan sentadas todo el día, no se mueven, no caminan, no hay contracción muscular, entonces no se favorece esa circulación. También es factor de riesgo ser una persona alta, estar embarazada, ser mujer. Siguiente, porfa. Ya. Por último, acá tenemos otra imagen de una válvula normal.
la sangre, como pueden ver, no regresa hacia abajo. En cambio, del otro lado hay una insuficiencia, ya que esa válvula permite el regreso de la sangre hacia abajo y por eso van a aparecer los síntomas que son dolor y pesadez en las piernas, calambres, prurito, hormigueo, y el paciente refiere el dolor como que te va a decir, doctor, doctora, el dolor es horrible cuando estoy de pie, cuando estoy caminando, pero me calma cuando elevo las piernas. Y lo que también vamos a poder ver en la piel es que la piel puede estar irritada, reseca, engrosada, y también vamos a ver las famosas varices que seguro han visto en personas mayores que se ven muy, muy prominentes. Y bueno, eso ha sido todo en cuanto a estos temas. Espero que haya quedado bastante claro. En sí son temas extensos, pero por ahora hemos tratado de ser bastante puntuales porque creo que son temas que aún no han visto en el curso de cardio, pero sí son bastante importantes y lo van a ver con más detalle durante la carrera. Si hubiera alguna duda, normal pueden escribirnos a Oscar o a mí. Y bueno, eso sería todo. Creo que ya podemos finalizar la clase.